ya que por la situación pues no podemos estar en los templos, pero estamos transmitiendo aquí, ¿verdad? Y esperamos que este devocional sea bendición para tu vida. Y bueno, te invitamos todos los martes a las 7, ¿verdad? A lo mejor nos vamos a reunir en el templo, pero sí vamos a tener este devocional. Entonces, por parte de la MNI te damos la bienvenida y bueno, vamos a entonar un himno. Es el himno número 160 para los que están en su casa, que abran su himnario en el himno 160, se llama Firmes y Adelante. Amén. Muy bien, vamos a entonar este himno y esto nos, sin duda que el escritor, pensando en que cada cristiano pasa una lucha, una prueba, y esto nos anima a que sigamos adelante. Vamos a entonar este precioso himno que por muchos lo conocemos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y óigalo el aveno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Amén. Bueno, le vamos a dar tiempo a nuestro pastor Edmundo y bueno, estén pendientes porque vamos a tener también una dinámica familiar. Todavía estoy armando el plan, pero para que estén pendientes porque va a haber un premio. Por ahí estén pendientes por WhatsApp y por la página también. Que el Señor les bendiga. Muy bien, si usted nos está presenciando a través de este medio, le invito a que comparta con otros. Es como decía nuestra hermana Miriam, es un culto de la Sociedad Misionera o la MNI, así lo conocemos también, Misiones Nazarenas Internacionales. Pero hoy no vamos a hablar sobre el trabajo de la iglesia, sino quiero compartir un tema sobre la importancia de perseverar, la importancia de buscar de Dios a cada momento de nuestra vida. Platicaba con algunos hermanos, le digo que esta situación que vivimos en estos momentos es como un filtro para darnos cuenta qué tan cerca estamos de Dios o qué tan lejos estamos de Dios. Y esto nos va a ayudar el tiempo que pase, el tiempo necesario, que Dios nos ayuda a mantenernos siempre fiel a Dios. Y quiero compartir un tema sobre distanciamiento. Estaba viendo en ciertos lugares, ciertos negocios, donde se implementó una ley sobre esta acción a tomar distanciamiento social. Y me puse a pensar que aun cuando hay una ley
de que debe de haber este distanciamiento social, cierta distancia que tenemos que estar a la persona por el virus o por la pandemia. Está muy bien la acción tomada, pero esto no debe ser causa para que nosotros nos distanciemos de Dios, sino que nos ayude a buscar más de Dios. La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una exhortación que nos da la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos enseña, pecadores, limpiad las manos. Dice la palabra de Dios que nadie sabe lo que hay en el hombre más que el hombre mismo. Sabemos lo que traemos en nuestro corazón. Si hay pecado, tenemos que aprender a buscar más de Dios, y Él está dispuesto a limpiarnos, como lo hizo con David cuando él cometió pecado. Pero otra de las cosas que encontramos aquí es que los de doble ánimo tenemos que cambiar de actitud, de ser perseverantes. Es muy importante la perseverancia. Es muy importante que nosotros perseveremos en el camino. Cada día debemos de buscar a Dios. Al hablar de acercarnos a Dios, es porque corremos el peligro de alejarnos, ¿sí? Corremos el peligro de soltarnos de la mano de Dios por el hecho de que no nos congregamos. Hermano, el hecho de no congregarnos en el templo, hay un peligro de que nosotros nos alejemos de Dios. Es importante que busquemos a cada momento, a cada instante, para que no le demos lugar al enemigo de nuestras almas. La Biblia dice que no deis lugar al diablo. Entonces, qué importante es que nosotros, que cada momento debemos de buscar de Dios. En un momento de descuido podemos alejarnos de Dios. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que nos alejemos de Dios? ¿O cuáles son los síntomas de ese alejamiento? La persona empieza a sentir un deseo, es decir, una pereza espiritual de no leer la palabra de Dios. Si es que la leía, poco a poco va a ir perdiendo el interés. Otra de las cosas también es perder el interés de orar. Perder el interés de orar es muy, muy peligroso. Si oraba, va a ir poco a poco perdiendo el interés de orar. Y es una de las armas que tenemos como cristianos, estar cada día meditando la palabra de Dios, orando, estar siempre en comunión con Dios. Otra de las cosas también es que nuestra mirada siempre esté puesto en el Señor y no en el mundo. Le decía a un hermano que está lejos de esta ciudad, tal vez esté viendo este video, pero a lo mejor recuerda lo que le comentaba. Tristemente tenía problemas en cuanto a su vida espiritual, y le dije entre pláticas que desconectara su refrigerador después de haberlo llenado con verduras, carnes y todo lo que podía comprar, y que lo meta al refrigerador, y luego que lo desconecte. Le pregunté qué va a pasar. Dice, pues se echa a perder. Por lógico, voy a pensar que se puede echar a perder el contenido de ese refrigerador. Así, le digo, pasa con nosotros cuando nos desconectamos de Dios. Hay peligro de apartarnos, de alejarnos de Dios. Y la palabra de Dios nos exhorta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A cada momento nuestra comunión con Dios es importante. En Mateo capítulo 13, versículo 7, nos habla sobre aquellas
a la parábola que Jesús nuestro Señor nos enseñó sobre las semillas que cayeron en diferentes lugares. Dice que una parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y la pregunta que podemos hacernos, o la respuesta más bien que nos da la misma palabra de Dios en ese mismo capítulo 13, versículo 22, nos dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas del mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no produce fruto cuando nosotros empezamos a afanarnos, empezamos a poner nuestra mirada en lo terrenal y poco a poco vamos cayendo. Que ese distanciamiento social que vemos no sea con Dios, que no sea un distanciamiento espiritual, que busquemos a Dios cada momento, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a ver 3 maneras de buscar a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos a Dios con sinceridad. Hebreos capítulo 10, versículo 22, que dice la palabra de Dios, que tenemos que acercarnos a Dios con sinceridad. Nos da a entender que es importante que nosotros reconozcamos nuestra falta, reconozcamos nuestras limitaciones. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando nos acerquemos a Dios debemos estar conscientes de que sin Él en nuestra vida estamos perdidos. Número 2, acerquémonos a Dios con confianza, con la seguridad de que Él está atento a nuestras oraciones. Amén. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibirán misericordia, dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente de la palabra de Dios. Así que nos acerquemos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestra necesidad, no como una oración mecánica, como una oración memorizada, sino reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. También otra de las formas de acercarnos a Dios, que le busquemos con corazón sincero. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Se da cuenta qué importante es que busquemos al Señor con todo nuestro corazón? Si no estás pasando por situaciones difíciles económicas, gracias a Dios. Pero no te confíes en las posesiones materiales. Confía siempre en Dios. Ahora, si tú estás pasando por una situación difícil, busca al Señor. Él está atento. Uno de los nombres de Dios es que Jehová Jireh, Dios proveedor, Dios el proveedor. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que dice que no nos afanemos porque Él tiene cuidado de nosotros, pero también Jesucristo nos dice en su palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En Él encontramos descanso, en Él encontramos consuelo, Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Así que yo no sé cómo te encuentras, yo no sé cómo te sientas. Si te sientes deprimido, si te sientes sin fuerzas, reconoce a Dios que Él como buen Padre no nos abandona. Él como buen Padre no es como nosotros. Muchas de las veces nosotros como padres somos irresponsables en cuanto al cuidado que debemos de tener para con nuestra familia. Pero Dios no es un Dios irresponsable. Dios te ama. Pero sí tienes que buscarlo con sinceridad. Tienes que buscarlo con esa confianza de creer que Dios está ahí. Pero también tienes que buscarlo con un corazón sincero. ¿Sí? Qué importante, que no te distancies de Dios. Que este tiempo
de no estar asistiendo a un templo no sea la causa por la cual tú te distancies de Dios, sino antes busque más de Dios. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, encontramos que el pueblo de Dios, los primeros cristianos, no tenían un templo por la cuestión de que eran perseguidos, pero ellos tenían sus cultos en sus hogares, en las cuevas. Su fe antes creció, ¿sí? Así debe de ser hoy en día. Por eso le decía que este es como un filtro para ver dónde, qué tan maduro estamos o qué tan grande es nuestra fe para con Dios. No dependamos de un edificio de 4 paredes, dependamos de Dios. Claro, no significa que no debemos ir a un lugar de reunión, pero en estos tiempos difíciles tenemos que aprender a respetar las autoridades. Si ellos dijeron que no podemos reunirnos en un templo por el peligro de contagio, pues tenemos que obedecer, pero en nuestras casas podemos adorar a Dios, podemos orar, podemos meditar de la palabra de Dios, y Dios no cambia, Dios sigue siendo fiel, Él es fiel a sus promesas. Dios les bendiga y busquemos a Dios. Si tú estás en pecado, pídele perdón a Dios. Si tú estás, como dice su palabra, como persona de doble ánimo, haz un compromiso con Dios de ser perseverante, ¿sí? De echarle ganas. Dios quiere hombres y mujeres perseverantes. Dice en el libro de Apocalipsis, algo que no le agrada a Dios es la tibieza. Dice, por cuando no eres frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que tú seas una mujer o un hombre perseverante en sus caminos. Pase lo que pase, estar firmes en los caminos de Dios. Pero para eso tenemos que buscarle cada día. Que el distanciamiento social no sea en cuanto a nuestra vida espiritual que nos dañe, sino que nos ayude a buscar más del Señor. Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición la palabra de Dios. Permíteme ir a Dios en oración. Si acaso tú estás pasando por pruebas, puedes dejar ahí un mensaje en esta página y vamos a estar orando por tu necesidad. Si tú estás luchando, estás pensando en abandonar los caminos de Dios, no lo hagas. Permíteme orar por ti. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde, Señor, tú mejor que nadie conoces cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita, sus luchas, sus pruebas. Quiero pedirte, mi Dios, que la persona que está presenciando esta transmisión, que está pasando por esa lucha, o que ha estado pensando en alejarse de tus caminos, te pido que tú lo sostengas con tu mano de poder, que tú le ayudes, mi Dios, a perseverar en tus caminos, que tú le ayudes, mi Dios bendito, en sus luchas, en sus pruebas, a poner su mirada en ti, Señor. Bendice a esta persona, Señor. Ayúdele, Padre Santo. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Antes de concluir, quiero cantar el himno que entonábamos hace unos instantes, Firme hacia adelante, y así vamos a estarnos despidiendo. Firme hacia adelante. Este canto, si no te lo sabes, pues espero que ahora te lo vas a aprender. Pero yo creo que este himno es muy conocido en cualquier denominación. Vamos a entonar. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está.
Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra Dalit, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los días gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Así es. Dios te bendiga y te guarde y persevera hasta el fin. Dios te bendiga.